¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. Abrís el diario online y aparece una encuesta. Prendés la radio o la tele y en todos los programas se están dando algunos datos. El índice de pobreza, de desocupación, la imagen positiva o negativa de tal o cual candidato o candidata, su intención de voto. Pero ¿de dónde salen estos datos? ¿Quién obtiene estos resultados y cómo lo hace? ¿Cuál es el grado de fiabilidad de estas informaciones? ¿Qué tan confiables son? Hoy, en ¿Sabías qué? Te lo contamos todo. La estadística es una parte de la matemática que se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades, analizar los datos y hacer predicciones y generalizaciones. ¿Sabías qué? Supongamos en primer lugar que tomamos un barrio de la ciudad y vamos casa por casa relevando los servicios que tiene cada una. A partir de estos datos se podrá obtener una descripción de lo que pasa en ese barrio. Por ejemplo, qué porcentajes de vivienda cuentan con agua potable, cloacas, luz, gas, etc. Esto es lo que hace la estadística descriptiva. ¿Sabías qué? Entonces podríamos preguntarnos, ¿todos los barrios de la ciudad serán iguales? ¿Pasará lo mismo en otros barrios? ¿Podré generalizar estos datos? Es decir, ¿estos datos me dicen cómo es el resto de la ciudad? Y acá aparece entonces otra parte importante de la estadística, porque además de describir lo que queremos, es poder hacer inferencias, hacer predicciones acerca de otros lugares, zonas, personas. A esta parte de la estadística la llamamos estadística inferencial. ¿Sabías qué? Para entender cómo trabaja la estadística, lo primero a tener en cuenta es que en general, cuando se toman los datos para un estudio estadístico, no se analiza a toda la población, sino que se toma una muestra. Es decir, que en vez de estudiar a todos los individuos de una población, se toman algunos de ellos, se estudian y a partir de estos resultados se hacen afirmaciones acerca de toda la población. Esto es así no solo porque es muy costoso, sino porque muchas veces resulta imposible. Por eso los censos que estudian a toda la población argentina se hacen cada 10 años. ¿Sabías que? Podemos preguntarnos si tomar muestras resulta válido. Y sí, no solo es válido, sino que muchas veces es la única forma de hacerlo. Pensemos un ejemplo analógico. Cuando se estudia la calidad del agua del río, por ejemplo, no es posible analizar toda el agua. Entonces se toman muestras y a partir de ellas se dice cómo es la calidad del agua en todo el río. Siguiendo con el ejemplo, es bastante evidente que los resultados van a variar, depende de dónde se saque el agua para analizarla. Aguas arriba de una ciudad seguramente tendrá una calidad de agua y aguas abajo de ella seguramente otra. ¿Sabías que? Algo similar ocurre cuando se relevan datos a partir de encuestas. Supongamos, por ejemplo, que queremos conocer la intención de voto que tiene algún candidato o candidata. La idea es tomar una muestra de votantes, estudiar sus respuestas y a partir de estas saber cómo votará la población de una ciudad, provincia o país. El punto más importante es cómo elegir esa muestra, qué tamaño debe tener y su composición. Esto es lo que se llama técnicas de muestreo. Esta parte del proceso es muy importante porque de ello dependerá la confianza que se pueda tener en las predicciones que se hagan. ¿Sabías qué? Para armar una muestra se tienen en cuenta algunas cuestiones que son conocidas por haber sido estudiadas anteriormente. Por ejemplo, que la intención de voto varía con el sector social, el nivel de estudios alcanzado y el género, entre otras variables. Por lo tanto, la muestra deberá contemplar una proporción de personas de distintos niveles sociales de acuerdo a la población en general, también de personas con diferentes niveles de estudio y de género. Eso quiere decir que no me puedo parar en una esquina simplemente y hacer preguntas en la calle a quienes pasen, pues así no puedo garantizar que esa muestra sea lo que llamamos representativa de la población. ¿Sabías que? Sin embargo, esto es lo que sucede en las encuestas de opinión que están colgadas en las páginas web de los diarios. De ellas se obtendrán respuestas sesgadas por el tipo de público o lector que consume ese medio. Por lo tanto, no pueden ni deben extrapolarse al resto de la sociedad.
Algo similar sucede con las encuestas telefónicas que se hacen mayoritariamente a teléfonos fijos. Esto deja fuera a una gran parte de la población, en particular a los sectores populares que en general no tienen teléfono fijo y utilizan mayoritariamente celulares. ¿Sabías que? Podríamos preguntarnos entonces, ¿para qué se hacen estos relevamientos si los datos no son confiables? Lo que se sabe, pues ha sido estudiado ampliamente, es que la difusión de estos resultados construye una opinión. Es decir, estos datos pueden influir en las opiniones de quienes las leen. Por eso es muy importante ver la fuente de donde provienen los datos. Toda información estadística seria debe indicar la fuente y no simplemente decir son fuentes propias. ¿Sabías que? Es importante que cuando veamos resultados de encuesta tengamos en cuenta estos aspectos y nos permitamos dudar de ellas. La estadística no es la realidad. La estadística intenta describirla y hacer predicciones. Es una herramienta maravillosa que permite hacer anticipaciones y tomar decisiones más acertadas. Pero para que esto sea posible, se debe seguir una metodología rigurosa que garantice la fiabilidad de los datos. ¿Sabías que? Más allá de las encuestas electorales, la estadística tiene innumerables aplicaciones. Por ejemplo, si preguntamos a nuestras mamás y abuelas, nos van a contar que cuando nosotros éramos niños y niñas, los y las pediatras decían que había que acostar a los bebés boca abajo para prevenir la muerte súbita infantil. Sin embargo, desde hace varios años, los doctores y doctoras recomiendan acostar a los bebés boca arriba. Esto se indica porque si bien no se sabe con certeza por qué se produce la muerte súbita en bebés, se conoce que estadísticamente se da mayoritariamente en niños y niñas que duermen boca abajo, por lo cual que duerman boca arriba reduce el riesgo, aún sin saber por qué se produce. ¿Sabías que? En resumen, cada vez que estamos frente a datos estadísticos, pensemos que esta no es la realidad, es solo una postal de ella. Además, prestemos atención a que esté indicada la fuente de la que se obtuvieron los datos y tengamos en cuenta, por último, que aunque esos datos estuvieran bien procesados, en el análisis estadístico hay un margen para la interpretación de esos datos que queda en mano de los analistas. ¿Saben qué es la estadística? La que hace el recuento general de los que nacen, van al hospital, a la curia, a la cárcel o a la fosa. Pero para mí, la cosa es más curiosa. Cuando hacen el promedio individual en lo que todo se reparte por igual, aún en la población más menesterosa. Y resulta cierto y sin engaño que según la estadística del año te toca 1,5 pollos cada mes. Y aun cuando tu pollo en la mesa esté ausente, entras en la estadística igualmente, porque hay alguno que se come 3. ¿Saben qué es la estadística? De Carlos Alberto Salustri, poeta popular italiano. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.